nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para el día de hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con la espiritualidad propia de la Iglesia Ortodoxa y lo que lo distingue de muchas otras tradiciones cristianas. Hoy vamos a hablar de la artoclasía y de la eslava. La artoclasía es una ceremonia que se usa con 5 panes, normalmente dulces. Se trae un poquito de aceite, se trae un poco de trigo, se bendice por el sacerdote y luego se reparte a los fieles como un gesto de celebración. Es como normalmente en Occidente usamos una torta o un ponqué para celebrar el cumpleaños de una persona. Sería el símil más parecido. Normalmente se usa para festejar el santo de uno, el santo de la familia, porque hay una fiesta muy importante en la comunidad, o incluso cuando uno siente que Dios ha escuchado sus oraciones y uno dice, se me concedió una gracia muy especial, en agradecimiento voy a la iglesia y ofrezco estos panes, porque es para compartir con la comunidad. Entonces, esta es el ritual que normalmente se hace o al final de la Divina Liturgia o al final de las grandes vísperas de la celebración. Así, normalmente en muchas iglesias ortodoxas se celebra este acontecimiento donde son los fieles que traen las ofrendas y las ofrecen. Entonces, normalmente son los mismos fieles que tienen una intención muy especial y se ponen de acuerdo con el sacerdote y ya acuerdan un día. Ya puede ser en la misma parroquia, o puede ser en la casa, o puede ser en un monasterio, dependiendo de las circunstancias. Es una celebración que no es necesariamente es obligatoria hacerla en la iglesia, porque es una celebración incluso que se puede hacer sin el sacerdote según las necesidades, porque a veces por los lugares donde se encuentren, porque el lugar no tiene sacerdote, entonces la gente también se puede reunir, hacer unas oraciones especiales y compartir la fraternidad con el pan y el vino. Entonces, así normalmente lo que llamamos y conocemos como la artoclasía o la bendición de los panes, simplemente. Pero existe en nuestro patriarcado algo que se llama eslava. Algunas personas piensan que es lo mismo, pero en la eslava se trae un pan más grande, también se procura que sea dulce, siempre tendrá una cruz y ya vienen otros adornos que son los símbolos de la familia o del cristianismo, como algunos ponen palomitas de la paz, otros símbolos de la Virgen, algunos de los ángeles. Eso ya es como las familias quieran. Pero lo curioso es que esta tradición es parte de la identidad del pueblo serbio. Hace poco, hace 4 años, específicamente el 27 de noviembre del año 2014, la UNESCO declaró esta ceremonia de la eslava como un patrimonio cultural inmaterial para la humanidad, porque recoge la identidad de un pueblo y ahora se ofrece como un ejemplo para todo el mundo, y es una tradición pues netamente cristiana. Entonces ya hasta la UNESCO empieza a reconocer esas mismas tradiciones. ¿Qué queremos decir con esto? Que cada cultura donde llegue la iglesia ortodoxa pueden existir elementos nuevos que van a enriquecer la vida de la iglesia, y todo lo que glorifique a Dios y procure el bien, la santidad o la deificación de sus fieles, entonces eso se puede decir sin ningún problema, es ortodoxo. Normalmente la gente tiene la percepción de que la iglesia ortodoxa va a imponer un estilo a todos sus fieles, y yo siempre les pongo el ejemplo de Rusia. Es la iglesia ortodoxa más grande de todas y sin embargo tiene tonos en su melodía propios que no son bizantinos sino gregorianos. Los cánones para la tradición de los íconos también se desliga un poco de la tradición bizantina y empieza a tener elementos y cánones un poco más occidentales, pero que le dan identidad propia. Entonces,
aquí es donde podemos ver que incluso América Latina está llamada a tener sus propias tradiciones que vayan de la mano con la iglesia y el día de mañana puedan ofrecer y aportar algo a la iglesia. ¿Por qué no pensar en que la iglesia ortodoxa en Latinoamérica tendrá sus propios cánones en iconografía, tendrá sus propias melodías en el canto, todo unido al deseo de que la comunidad crezca espiritualmente y pueda alabar a Dios de la mejor manera? Entonces, veamos estas dos tradiciones que existen en la iglesia y que aumentan en nosotros ese deseo de estar con Dios en un carácter festivo y de alegría. Eso es una nota muy curiosa para la iglesia ortodoxa. No tenemos una espiritualidad basada en la muerte de Cristo, sino en la resurrección. Para nosotros lo más importante es la resurrección. No conocemos una tradición de santos que se hayan flagelado, mortificado con mucho dolor, sino que todo lo que ellos han hecho es por amor, por deseo de agradar a Dios. Incluso algunos que no comían, para ellos no era un sacrificio, simplemente se volvió incluso hasta un hábito, no era una tortura, no era un acontecimiento negativo. Eso hay que tenerlo muy claro, porque entonces estas expresiones de la iglesia ortodoxa, mire que tienen un elemento también muy curioso. Los panes que se usan tanto en la ortoclasía como en las lavas son panes dulces, porque la experiencia con Dios siempre será dulce. Encontrarse con Dios no es un acontecimiento negativo, no es que me van a poner a prueba, porque nosotros como ortodoxos no conocemos a un Dios que nos ponga a prueba. Primero, porque Él no tiene necesidad de nada, sino simplemente nos va a instruir para que logremos nuestra santificación, nos sintamos felices en este lugar llamado el planeta Tierra y podamos sentirnos satisfechos de todo lo que se nos ha presentado hasta el día de hoy. Estas características también, para hacer una distinción, nos hacen a nosotros, como dice, partícipes de la tradición de los mismos apóstoles. Lo primero que ellos empezaron a hacer era la fracción del pan. Entonces el pan es un elemento muy importante, es un símbolo del alimento. Y ese pan, aunque no está consagrado, siempre representará a Cristo que se entrega por todos. Y en el caso de la ortoclasía nos recuerda a los 5 panes que trajo un niño cuando la multitud de casi 5.000 hombres y mujeres no tenían que comer. Y los discípulos más bien le dijeron a Jesús: saquemos a todas esas personas porque no tenemos para darles. Y Jesús, sin embargo, dijo: no, denle ustedes de lo que tengan. Y entonces empezaron a buscar qué había. Y un niño llegó con sus 5 panes. Y se entregó, y dice la Escritura, todos se saciaron y sobraron hasta 12 canastos llenos. Entonces, que Dios pueda multiplicar el pan, para nosotros no hay ninguna duda de eso. De hecho, esa es la oración principal que se hace en las lavas y en la ortoclasía. Se le pide al Señor que bendiga estos dones a las personas que lo han traído y que se multiplique en esta iglesia, en esta familia, en este monasterio, en esta ciudad, y que nunca falte. Entonces, el compartir, el festejar, es la certeza de que Dios siempre nos va a dar todo aquello que nos hace falta. No dudemos nosotros de que eso puede faltar, porque a veces, si falta alimento en nuestro hogar, podríamos decir sin miedo a equivocarnos, por nuestra falta de fe y no porque Dios no nos pueda dar esas gracias. Nos preocupamos tanto de una realidad física, material, y se nos olvida que ese don espiritual nos puede incluso ayudar a que eso que parece una necesidad obvia se multiplique. Dios puede multiplicar todo, pero lo más importante es que multiplique nuestra felicidad,
porque ahí en esa alegría sabremos siempre compartir, estrechar lazos de amistad y podríamos expresar que nuestra fe ortodoxa, basada en la resurrección, es la certeza de que nunca nos va a faltar nada, porque estamos más pendientes de aquel quien nos ha creado que de las mismas cosas que Él ha creado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.